qué bendición volvernos a encontrar a través de este medio para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande y nos ha dado la oportunidad de reunirnos, nos ha dado la oportunidad de tener vida y nos da la oportunidad ahora de oír de su palabra. Así que a esta hora quiero invitarles a que vayamos ahí en la palabra al Evangelio según San Lucas capítulo 22. Un versículo, vamos a leer el versículo 28 que dice de la manera siguiente: el Señor Jesús hablándole a los discípulos de las cosas que iban a acontecer, le dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Cómo era que el Señor le estaba diciendo a los discípulos que ellos eran los que habían permanecido con Él en las pruebas? Los momentos de crisis vienen de continuo a la vida de todos los cristianos, pero tienen un propósito. El propósito es de fortalecernos en Dios, pero cuenta mucho la forma en que nosotros vamos a reaccionar ante las diferentes situaciones que la vida nos presenta. Entonces, para que estas pruebas o sean nuestra fortaleza o pueden ser nuestra caída, nosotros vamos a definir la reacción que tomemos ante las diferentes situaciones. Vamos a aprender de eso. ¿Por qué no aprendemos de los apóstoles? Ellos estaban con el Señor, ellos vivieron con el Señor, ellos anduvieron con el Señor, y fíjense que cuando uno se mete un poquito en ellos a estudiar sus temperamentos, a estudiar las reacciones que tuvieron, aprende mucho. Aprendamos de los 12, y para eso yo lo voy a invitar a que vaya al Evangelio según San Juan en el capítulo 18. Ahí vamos a estar leyendo, vamos a leer un poquito, algunos versículos del 1 al 3, luego nos vamos a pasar del 10 al 11 y así, para ir leyendo solo las cuestiones puntuales de esto que quiero hablarles. Este era el momento en que el Señor Jesús estaba allá en el Monte de los Olivos, acababa de estar orando con sus discípulos y llegan a arrestarlo. Usted sabe que lo traicionó uno de los 12. Y quiero que aprendamos de los 12 cuál es la reacción ante los momentos de crisis, y que procuremos, mientras la palabra se sigue dando, cada uno identificarnos. ¿Cómo es que yo reacciono ante las crisis de la vida? Dice Juan 18, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, o sea, después de haber orado por sus discípulos, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas, oiga eso, y con armas. Vámonos al versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, no se sabe si se la agarró a uno de los mismos soldados, porque ninguno de los discípulos del Señor andaba armado, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, le dice. Sigamos leyendo ahí el versículo 15 al 17, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, se refiere a Juan, el que escribe el Evangelio, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y mire lo que dice el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también, le dice, de los discípulos de este hombre? Y mire lo que dice Pedro: no, le dijo, no lo soy. Leamos ahí el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo: no, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y oiga, la tercera vez dice Pedro que no, y enseguida dice que el gallo cantó. Lleguemos hasta ahí. Yo solo quiero que usted tenga la idea de lo que vamos a estar tratando. En base a esta porción quiero que identifiquemos las diversas reacciones que podemos adoptar en los momentos de crisis, en las reacciones que adoptaron los discípulos. Son 6 reacciones las que yo he tratado de ver,
quizás usted al leer pueda hallar más. Pero la primera es que cuando estamos en diversas crisis, en diversas pruebas, reaccionamos entregando al Señor o sacando provecho económico, según como lo hizo Judas. Mire qué dice el versículo 2. También Judas, que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Oiga, él ya conocía ese lugar. Así es de que él llegó y tomando, dice, la compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Qué terrible que uno de los que había vivido con Jesús, caminado con Jesús, había comido de las bendiciones del Señor, había experimentado la gracia del Señor, ahora en el momento de la crisis que ya Jesús les había preparado, estaba sacando provecho económico. ¿Por qué le digo provecho económico? Porque los otros evangelios paralelos, lo que es Marcos 14, lo que es Mateo, dice de que este Judas lo que hizo fue y negoció con los fariseos y los sumos sacerdotes y les dice: quieren a Jesús, yo se lo voy a entregar, denme 30 monedas de plata. ¿Y sabe qué es lo duro? Que ese era el precio por el que se compraba un esclavo. O sea que para Judas, que estaba con el Señor, que era de los 12, que era de los llamados para que estuvieran con él, que anduviesen con él, ahora viene y reacciona en la crisis vendiendo al Señor, sacando provecho económico. Se aprovechó de la situación. ¿Saben que hay personas que en los momentos de crisis anda viendo qué le vende, anda viendo cómo le saca el dinero, anda viendo cómo lo extorsiona? Es que es difícil, hermanos y amigos, poder tomar una actitud correcta. Lo duro, lo difícil es que cuando no sabemos tomar las correctas acciones, podemos fracasar. Otra de las reacciones que se toma, como dice ahí el versículo 10 y 11, dice, habla de Simón Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Me encanta que Juan es bien específico. Los otros evangelios solo dicen que le cortó la oreja. Él dice que le cortó la oreja derecha. Y el siervo dice que se llamaba Malco. Jesús le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Como quien dice, si yo les advertí esta prueba, ¿acaso no voy a pasar las crisis? Pero de la manera que Dios lo manda. Y créanme que Pedro no le cortó la oreja a Malco porque le atinó a la oreja. Él le quería volar la cabeza. Lo que pasa es que Malco se hizo de lado. Entonces por eso la voló la oreja. Pero ¿qué reacción nos está mostrando el apóstol Pedro? Lo que a muchos nos pasa en medio de las crisis. Perdemos la paciencia. Y nos volvemos violentos y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿Por qué Pedro perdió la paciencia? Lucas 22:40 lo dice. Porque el Señor les había advertido y les había dicho: orad para que no entréis en tentación. Pero dice el versículo 45 de Lucas 22 que cuando el Señor terminó de orar y se acercó a los 3 grandes amigos de él y más allá estaban los otros apóstoles, dice que los halló durmiendo. ¿Por qué reaccionamos así, con falta de paciencia, con soberbia, con agresividad? Porque no nos preparamos en los momentos de bonanza, porque no nos advertimos de lo que Dios nos está diciendo. Y por eso en medio de la crisis hay quienes están enojados, hay quienes están criticando, hay quienes están desde su casa diciendo: es que el gobierno debería ser así, es que los médicos deberían de ser así, es que los pastores deberían de ser aquí. Está gobernando medio mundo. ¿Pero por qué? Porque no oró. Porque cuando era tiempo de orar, esta persona estaba dormido. Entonces, yo lo que quiero es que cada uno nos vayamos identificando. Lo tercero que sucedió ahí es que dice el versículo 15, el 18:1, que Jesús dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente. O sea que estaban los discípulos. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente. Y mire el versículo 15. Dice que seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. O sea, Juan. Ese es el otro discípulo. Pero es que no eran 12, pues. ¿A dónde estaban los otros 10? ¿Cómo reaccionaron esos 10? Como muchos suelen hacer en medio de las pruebas y las crisis que en la vida del cristiano se pasa. Le abandonaron. Miren lo que dice Marcos 14,
versículo 50, dice la palabra del Señor. Entonces, dice, es el pasaje paralelo de parte de Marcos, dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste. Jesús nos dice ahí al inicio, que en Lucas capítulo 22, versículo 28, ¿se acuerda que leímos ahí? El Señor Jesucristo dijo, ustedes, dijo, son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Pero quiénes? Si los 10 corrieron, huyeron. Y Pedro y Juan no fueron los únicos que se quedaron. Pero ¿a dónde estaba aquel montón de personas? ¿Cómo estás reaccionando tú en medio de la crisis, en medio de la prueba? ¿Ya tiraste la toalla de cristiano? ¿Ya estás diciendo es que esto no estaba programado? ¿Es que por qué me tocó a mí vivir este momento? Dios no nos trajo aquí para ahora volvernos atrás. Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo soportado la prueba, recibáis la corona. Mire, qué interesante. Cuarta manera de reaccionar. Ahí en el capítulo 15, regresemos a Juan, capítulo 18, el versículo 15, dice nuevamente, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Cómo reaccionan otros? Pocos le seguimos. Pocos seguimos al Señor. ¿Cuántos de los que decíamos ser creyentes, cuántos de los que íbamos a la iglesia, ahora ya hasta oyendo música mundana estamos? Hasta hablando palabras que no son permitidas para un hijo de Dios según la palabra de Dios. Hasta haciendo cosas que no deberíamos de hacer, viendo cosas que no nos convienen. Como decía Pedro, todo me conviene, todo me es lícito, perdón, pero no todo me conviene. ¿Qué entonces es lo que está pasando? Estamos siguiendo a Jesús. Mire, qué lindo que fuéramos como Pedro y Juan, que le siguieron. Que el Señor lo arrestaron, lo iban golpeando, era una turba, era una situación crítica, pero no era tiempo de huir, era tiempo de seguir al Maestro. Él nunca les dijo que no iban a venir problemas, Él dijo que iban a venir problemas. En el mundo tendréis aflicción, les dijo, pero ¿qué les dijo? Confiad, tengan fe, tengan confianza. Yo les dijo el Señor, he vencido al mundo. Entonces, pocos les siguen. Llama la atención que eran 2 del círculo íntimo de Jesús. Del círculo íntimo del Maestro era Pedro, Juan y Santiago. ¿Dónde estaba Santiago? Que por cierto era hermano en carne del Señor. ¿A dónde estaba? Hola, ¿dónde estaba? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué tanto el Señor te ha dado? ¿Merece el Señor que lo dejemos en estos momentos? La crisis va a pasar, ¿y cómo te vas a encontrar después de que la crisis pase? Quinto, ¿cómo reaccionan otros? Ahí en el capítulo 18 de Juan, en el versículo 17, vamos a leer el versículo 17 y después el 25. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Versículo 25. Estaba pues Pedro de pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, de los que habían ido en grulla a traer al Señor, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Y cómo se le iba a olvidar si le había agredido a su familiar? Negó a Pedro otra vez y como Jesús le había advertido, el gallo cantó la segunda vez. ¿Cómo reaccionan otros? Niegan al Señor. ¿Por qué niegan al Señor? Porque les gana el miedo. Tienen miedo. ¿Qué no estás confiando en Dios? ¿Por qué vas a salir a la calle mintiendo si un hijo de Dios no miente? Un hijo de Dios no puede mentir, porque la mentira no es de un hijo de Dios. Usted sabe quién es el padre de mentira. ¿Pero por qué negó? Porque el miedo le ganó. ¿Por qué le negó? Porque también, si usted mira el versículo 18 de Juan 18, dice, y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Se había reunido en fuegos extraños.
Y me gusta decir los versículos porque en las fotos que muchos de ustedes comparten, ya sea para la cena del Señor, ya sea para lo del Día de la Madre, ya sea para otras cosas, me encantó ver que algunos tienen ahí sus libretitas para estar anotando, otros tienen sus Biblias para estar leyendo las porciones, aunque por el tiempo no tenemos mucho para darles el espacio. Pero ¿cómo reaccionan otros? Le niegan. ¿Por qué? Porque tienen miedo y porque se empiezan a calentar en fuegos extraños. Eso de calentarse en fuegos extraños es que estamos oyendo cosas que no debemos de oír. Nos estamos juntando a personas que no debemos de juntarnos. ¿Qué estás oyendo? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién estás chateando? ¿Qué están metiendo a tu cabecita? Y por último, yo les dije que solo 6 les iba a dar, aunque hay muchas más. Otros, como dice el capítulo 18, versículo 1, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12. Salió con los 12. Y dice después el versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y por los escritos sabemos que fue Juan el otro discípulo. Y en el 19, bueno, vamos a leer más adelantito el 19 porque está ahí a la par, pero ¿cómo reaccionan otras? Se mantienen con él de cerca. Mire, Juan estuvo con Jesús en su arresto, dice el versículo 1 del capítulo 18, que él salió con los 12 al Monte de los Olivos. Si le damos una lectura a los versículos anteriores, vemos que ahí estaba orando. Pero dice que estuvo con él en su arresto. Dice Juan 19, 26 y 27. Déjeme leerle. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, Jesús estaba ya crucificado, colgado de una cruz. Y dice que vio a su madre y al discípulo a quien amaba. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. El que estaba presente. Le dice, madre, ahí tu hijo. Y a él le dice, hijo, o sea, Juan, ahí está tu mamá. De eso podemos hablar otro día que quiso decirle Jesús. Pero ¿a dónde estaba Juan? Enfrente de donde su maestro estaba siendo crucificado. Y los 11, incluso ahí no está Pedro, porque después que el gallo cantó, huyó. Qué terrible que de 12 uno se quedó, pero qué bendición que aunque sea uno se quedó, estuvo en el arresto, estuvo en la muerte. En Juan capítulo 20, ahí en el versículo 3 al 5 dice la palabra del Señor, que cuando fue el primer día de la semana y María Magdalena y la otra María habían ido al sepulcro y no hallaron y le dijeron al hortelano que donde lo pusieron, les dijo no está aquí, y el ángel les dijo ha resucitado. Fueron, dieron las buenas nuevas y dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice el 4, oiga qué curioso, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estuvo de primero también, después de las mujeres, en el sepulcro en el día de su resurrección. Y sí, nos vamos ahí al final en Hechos capítulo 1, en el versículo 4 y el versículo 9 dice que estando juntos, ya resucitado el Señor, le mandó que no se fuese de Jerusalén y ahí le da el mandato. Y en el versículo 9 dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo los discípulos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Allí estuvo Juan en su ascensión. Esas fueron las maneras que los discípulos reaccionaron ante las crisis de la vida. La reacción de los 12 apóstoles nos ilustran las diversas reacciones que tú y yo tenemos ante las pruebas. Quiero dejarles con esta pregunta. ¿Cómo estás reaccionando ante las pruebas que estamos enfrentando? ¿Como los 10 que huyeron? ¿Como Pedro que le negó? ¿Como Pedro que reaccionó y se le fue la paciencia? ¿O como Juan que estuvo con él de principio hasta el fin? Creo que es un buen momento de meditar en eso. Y si le hemos fallado al Señor, pidámosle perdón. ¿Por qué no oras ahí? Si tú, amigo, un día fuiste creyente y te apartaste de Él, puedes aprovechar el momento de crisis para volver a tu Señor. Pídele perdón. Ahí en tus palabras. Ahí está nuestro número de WhatsApp, está la página del Facebook y está también la de YouTube para que tú nos escribas y ayudarte, apoyarte, darte seguimiento. No queremos obligarte porque es una decisión muy voluntaria y personal que tú debes de tomar. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias porque en tu palabra hayamos escrito todo lo que nosotros necesitamos. Incluso, Señor,
las reacciones que tus apóstoles tomaron ante las diferentes crisis que nos pueden servir de ejemplo a nosotros para no cometer los mismos errores. Ayúdanos, oh Dios, a reaccionar de la manera correcta, no huyendo, no alejándonos de ti, porque Señor, tú has sido tan bueno que nos has dado alimento cada día. Podemos conectarnos, podemos oír palabra, podemos repetir esa palabra las veces que querramos, no solo de la iglesia, hay otras personas que pueden predicar, podemos orar, podemos leer, tenemos tu palabra, nos podemos llamar unos a otros. Tú estás ocupando tantos medios que no es posible, Señor, que te paguemos huyendo o negándote. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a permanecer como Juan, cerca de ti, minuto a minuto. Gracias por tener la iglesia en las casas y gracias por esta palabra que tú nos traes para nosotros. Meditemos en ello, confiemos en el Señor y mi mayor deseo es, sigue el Señor y que el Señor te bendiga.